Saludos mis queridos hermanos y amigos. La lección número 5 de la fe de Jesús avanzada nos habla hoy del Espíritu Santo. Y la primera pregunta que tenemos es, ¿junto con quiénes forma el Espíritu Santo la Trinidad? Mateo 28:19. Mateo 28:19. Dice así la palabra de Dios. Mateo capítulo 28, versículo número 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que el Espíritu Santo es una persona divina. Es la tercera persona de la deidad. Decimos esto porque a menudo se habla del Espíritu Santo como que si es una fuerza activa del Padre, como que si fuese una fuerza que está en la misma naturaleza. Pero el Espíritu Santo es una persona divina. Es Dios también. Como el Padre es Dios, como el Hijo es Dios y como el Espíritu Santo, Dios. Un Dios compuesto en tres personas. La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice, y enséñenles que bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿de quién procede y cómo se llama el Espíritu Santo? Juan 15:26 nos dice a nosotros. Juan 15:26. Juan 15:26. Jesús, hablando acerca del Consolador que nos iba a dejar en esta tierra, hablando acerca del Espíritu Santo, nos dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, al cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Así que notemos aquí la unidad completa de la deidad. Jesús vino a este mundo y el Padre entrega a su Hijo. Ahora Jesús asciende al Padre y Jesús nos deja el Consolador. Así que vemos una unidad perfecta entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo se nos queda como ese paracletos en griego. También aplica para el Consolador, el que nos consuela, el representante de Jesús en esta tierra. Así que la respuesta es, emana del Padre la majestad de las alturas, emana de la deidad en compañía en ese trabajo perfecto donde el Padre se comprometió a dar su Hijo, donde el Hijo se comprometió a entregarse como un cordero y donde el Espíritu Santo se ha comprometido para ser nuestro consolador. Maravilloso Dios en tres personas. Ahora, ¿a qué nos guía el Espíritu Santo? Juan capítulo 16 y el versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu la verdad, Él nos va a guiar a toda verdad. Porque no hablará a su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y hará saber todas las cosas que yo os haré de dar, dice Jesucristo. Así que Juan 16:13 nos dice que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Es imposible que el Espíritu Santo diga mentiras, porque Dios no es mentiroso. El Espíritu Santo tampoco puede aprobar una conducta que vaya contraria a las enseñanzas de la palabra de Dios o que nos va a guiar a nosotros a explicar verdades que para los seres humanos suenan bonitas, pero que no tienen una base bíblica. Y que Satanás, el infiltrado, que siempre quiere que lo adoren a él, ha tratado de colocar verdades con mentiras, mentiras con verdad, mezclar la verdad con el error para engañar. El Espíritu Santo te va a guiar a la verdad. El Espíritu Santo no puede usar a nadie que diga una mentira. Trata el Espíritu Santo de trabajar en la conciencia de los seres humanos para que nosotros siempre estemos pegados a la ley, al testimonio, dice Isaías capítulo 8. Si no hablamos, no accionamos conforme a la ley de Dios, no nos ha amanecido. Y dice, ¿de qué nos convence el Espíritu Santo? Juan 16, 8 al 11. Interesante, dice, cuando venga el Espíritu nos convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio de Dios. Así que la Biblia nos dice que de pecado porque no creen en mí, dice Jesús. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así que el Espíritu Santo nos convence a nosotros de pecado, nos convence de justicia y nos convence de juicio. Gracias a la obra del Espíritu Santo,
hoy tú puedes aceptar a Jesús como tu Salvador personal. El Espíritu Santo es el que nos convence a nosotros de pecado, de justicia y de juicio. Mira lo maravilloso que es el Espíritu Santo y la obra maravillosa que está haciendo el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cómo nos ayuda entonces el Espíritu Santo cuando nosotros queremos orar? Romanos capítulo 8 y el versículo número 26. Romanos capítulo 8. El versículo número 26 nos dice así la palabra de Dios. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Maravillosa obra. El Consolador, el Paracletos, también intercede por nosotros. Nosotros sabemos que Jesús es el mediador entre el hombre y el Padre que está en los cielos. Jesucristo es el abogado. Pero también las Sagradas Escrituras enseñan que el Espíritu Santo nos ayuda a orar, porque a veces ni siquiera sabemos orar y tampoco pedimos cosas que nos convienen, pero el Espíritu Santo interviene, intercede por nosotros con gemidos indecibles delante del Padre Celestial. Obra maravillosa del Espíritu Santo. Y dice, ¿qué seguridad nos da a nosotros el Espíritu Santo? Romanos 8:14. Dice así la palabra del Señor. Romanos capítulo 8, versículo número 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermanos, tenemos la bendición de que el Espíritu Santo nos guía a la verdad, y las Sagradas Escrituras nos dicen que si el Espíritu Santo nos guía a la verdad, entonces el Espíritu Santo nos lleva a aceptar a Jesús para que seamos también hijos de Dios. Esto tiene una similitud con lo que dice el Evangelio de Juan, el capítulo 1 y el verso número 8, cuando dice que todos los que creen en Cristo, el Padre le ha dado el poder, la autoridad de ser hijos de Dios. Pero también aquí dice que los que son guiados por el Espíritu Santo, también estos son hijos de Dios. Y dice la palabra de Dios, ¿cuándo nosotros recibimos el Espíritu Santo? Es una pregunta muy importante. Hechos capítulo 2 y el versículo número 38. Hechos capítulo número 2 y el versículo número 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. A veces se enseña que las personas reciben el don del Espíritu Santo es cuando se caen al piso, sufren una esquizofrenia física, se desmayaron, comienzan a hablar en lenguas desconocidas. Mira, esta persona sí recibió el Espíritu Santo. Pero eso no tiene nada que ver con lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras nos dicen que nosotros podemos recibir el don del Espíritu Santo, pero eso solamente puede suceder el día en que tú mueras a este mundo y te laves en la sangre preciosa de Cristo a través del bautismo de las aguas de inmersión. Dice que recibes dos bendiciones. Recibes el perdón de todos tus pecados y también recibes el don del Espíritu Santo, literalmente. Por eso es que es importante el bautismo, porque cuando nosotros nos bautizamos en inmersión, porque hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal, inmediatamente nuestro Consolador, el Espíritu Santo, nos va a guiar a la verdad. Y dice que también somos bautizados en agua y en Espíritu Santo. En esta manera Juan el Bautista estaba correcto cuando dijo que Jesús nos iba a bautizar en agua, pero también en fuego, porque también Jesús nos dejaría el Espíritu Santo para que recibamos el don del Espíritu Santo en el bautismo de las aguas. Eso significa que no estamos solos, y es la mayor evidencia que el Padre que está en los cielos y que nuestro Salvador Jesucristo también, que intercede por nosotros en el santuario celestial, te ha dado para que tú puedas confiar en que después de tu bautismo, por muchas tentaciones humanas que tú tengas, por muchas situaciones difíciles que tú te encuentres, hay 100% de seguridad de tu salvación después de tu bautismo, que tú no vas a pecar más, a vivir más en el pecado, que tú no vas a caer más en las desgracias de este mundo, porque tú no estás solo. Dios te ha dado un poder sobrenatural que está sobre ti, que intercede por ti, que te guía a la verdad, que te convence de pecado, de justicia y de juicio, que es el representante de Jesús que está a tu lado, se llama el Espíritu Santo. Así que con el poder del Espíritu Santo, tú no vas a volver a caer más en la garra del pecado, a menos que tú seas y te alejes de Dios. Pero mientras tú clames el poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo está ahí contigo. O sea, la persona del Espíritu Santo está contigo.
Y dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué condición es importante para que cada día recibamos ese bautismo del Espíritu Santo? Vamos al libro de Hechos capítulo 5 y el versículo número 32. Hechos capítulo 5 y el versículo número 32 nos dice así la palabra de Dios. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Mira, una condición importante para que cada día nosotros recibamos el don del Espíritu Santo después que nos hemos bautizado. Es decir, que cada día Dios el Padre y Jesucristo el Hijo nos bauticen a nosotros con el poder y la unción del Espíritu Santo, como dijo Jesús en Romanos, en el libro de Hechos capítulo 1, está verso número 8, dice, y recibiréis poder, dunamis, dinamita, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta el último de la tierra. Bueno, Hechos capítulo 5, versículo número 32, nos dicen que la obediencia a la palabra de Dios y retrita de someter nuestra voluntad a la palabra de Dios, nos va a dar a nosotros la oportunidad de pedir el bautismo y el poder del Espíritu Santo, y con gusto el Padre nos lo va a dar. Dice que la condición importante para que nosotros recibamos el Espíritu Santo es obedecer la palabra de Dios. Dice, nosotros somos testigos de estas cosas, de los milagros de Dios. ¿Por qué? Porque también el Espíritu Santo Dios se lo ha dado a aquellos que le obedecen a Dios. Así que es sumamente importante que nosotros podamos poner nuestra vida en armonía con los principios divinos. Y dice, ¿qué se promete a los que piden el Espíritu Santo? Lucas capítulo 11 y el versículo número 13. Lucas capítulo 11, versículo número 13, dice así la palabra de Dios. Lucas capítulo 11, versículo número 13, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a aquellos que le pidan? Mira, el más interesado en que recibamos el Espíritu Santo es nuestro Padre que está en los cielos, porque es el consolador de Jesucristo, porque nos va a dar el poder para testificar, porque nos va a guiar a la verdad, porque nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Una fuerza activa no puede convencer a nadie de pecado. Por ejemplo, la electricidad no puede convencer a una persona de pecado. El Espíritu Santo sí lo puede hacer, porque es una persona divina. Escudriña los pensamientos y las intenciones del corazón del ser humano. Y es el único que puede también intervenir en todos los misterios de Dios el Padre y de Jesucristo el Hijo de Dios. El Espíritu de la verdad. Con razón Jesucristo dijo que se puede perdonar toda blasfemia, pero la única blasfemia que no se puede perdonar es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que, ¿qué promete Dios a aquellos que pidan el Espíritu Santo? Dice que Dios promete darle a aquellos que pidan el Espíritu Santo. Mira, finalmente, ¿contra qué actitudes se nos previene a nosotros? Mira, Mateo 12:31 es lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 12 y el versículo número 31. Aquí está escrito la palabra de Dios. Mateo 12:31 dice, por tanto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado contra los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. ¿Por qué la blasfemia al Espíritu Santo no será perdonada? Porque llega un momento en que el Espíritu Santo no contiende más contra el ser humano. Eso está en el libro de Génesis, cuando nosotros vemos que los antediluvianos llegaron a rechazar completamente la obra del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que Dios el Espíritu Santo los abandonó. Ya no podía Dios el Espíritu Santo hacer más nada. Su mente, su conciencia estaba cautivada a los gérmenes del mal. Rechazaron el Espíritu Santo y finalmente los dejó para que ellos siguieran su camino de perdición. Llegó un momento en que, dice la Biblia, mi espíritu no va a contender más contra ellos, y se cerró la puerta de la gracia. Llega un momento en que el Espíritu Santo ya no puede hacer más nada contigo, porque Dios no te va a forzar para que tú te puedas salvar. Por eso Jesús dice, la blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazar el mensaje de salvación que el Espíritu Santo te está ofreciendo. Cada vez que tú rechazas ese toque del Espíritu Santo, de ir a los pies de Jesús, de bautizarte, estás rechazando al Espíritu Santo.
¿Y qué sucede cuando rechazas y rechazas y rechazas al Espíritu Santo? Tu corazón puede llegar a ser totalmente insensible a la voz del Espíritu Santo. Y lamentablemente ya Dios, el Espíritu Santo, no podrá hacer más nada contigo. En ese momento habrás cometido el pecado, el único pecado que no tiene perdón, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que pidamos el Espíritu Santo. Pídele a Dios hoy que te toque con el Espíritu Santo y que puedas ir a los pies de Jesús. En la próxima lección veremos el hogar cristiano. Que Dios te bendiga.